Amigos de Perú 21, muy buenas tardes, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe y esta tarde vamos a entrevistar a Cristina Villa Gómez, abogada ecuatoriana, especialista en derechos humanos, que bien se ha hecho conocida, en las redes sociales por un video que grabó, que usted lo va a poder ver también en la web de Perú 21, www.peru21.pe, explicando por qué en su país, el domingo pasado también, que hubo elecciones, ganó el señor Guillermo Lasso. Vamos a conectarnos con Cristina. Cristina, ¿cómo está? Hola Oscar, ¿qué tal? Mucho gusto. Para mí un placer estar con ustedes aquí, estar hablando de este tema que es tan importante para la región con ustedes. Sí, no, muchísimas gracias a ti. Vamos, Cristina, tú sabes que también acá en nuestro país estamos saliendo de un proceso electoral, de una primera Me vuelta parece que estoy teniendo electoral. problemas de audio, no escucho lo que me dice Oscar. Sí, a ver, Cristina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas ahí, Cristina? Ahí te escucho. Ya, perfecto. Bien, lo que te decía, Cristina, era que nosotros también estamos saliendo de una primera vuelta electoral, ¿verdad? En nuestro país, en donde como resultado hemos tenido dos candidatos que están a los extremos, ¿no? Tenemos a un candidato de la extrema izquierda, que es el señor Pedro Castillo, y otra candidata de derecha, la señora Keiko Fujimori. ¿Por qué te hemos llamado? Porque tú has explicado muy bien, creo yo, en este video lo que significa el socialismo del siglo XXI que se instaló en tu país. Vamos, Cristina, desde el 2007, con la llegada de Rafael Correa a la presidencia de Ecuador, ¿qué pasó en Ecuador? ¿Cómo se vivió todos estos años con el gobierno de Correa? Bueno, Rafael Correa llega a una posición de poder después de una década de inestabilidad política. Llega como un outsider de la política, como una persona que no era necesariamente de un partido ni era necesariamente muy conocido en ese minuto. Y llega con una promesa de país, diciendo que iba a luchar contra el neoliberalismo, que iba a hacer una serie de reformas para que los de siempre no tuvieran tanto poder, entre otras cosas. Y tal vez lo más importante es que llega con una promesa de cambio constitucional. Entonces, él lo primero que hace fue precisamente convocar a una consulta popular en la cual se le pregunta a la gente si es que quieren o no tener una nueva constitución que sea redactada por una Asamblea Nacional. Y al igual que todos los otros socialistas del siglo XXI en el continente, que han tratado de hacer un cambio constitucional y lo han logrado con éxito, a través de esa constitución que se mascarillaba como una constitución donde se reconocían muchos derechos, se hizo un cambio muy importante a la configuración del poder del Estado, en el cual se concentró mucho el poder del Estado en el Ejecutivo. ¿Y el Ejecutivo quién era? Correa. Entonces, lo que terminó pasando fue que Rafael Correa terminó configurando el poder del Estado en su persona. Y los 11 años que tuvimos a Correa como presidente fueron años muy duros. Sobre todo me atrevería a decir para la prensa. La prensa fue muy perseguida por ser crítica, por denunciar casos de corrupción, por denunciar abusos de poder. La prensa fue extremadamente perseguida y después de la prensa vinieron, yo qué sé, personas tan sencillas como tuiteros. Hay un caso muy famoso en el Ecuador de una persona que se dedicaba literalmente solo a hacer memes en redes sociales. Y eran memes que se burlaban mucho del poder. Y esta persona nunca decía su nombre, sino que se le conocía como el seudónimo Crudo Ecuador. Y después, en una cadena sabatina, en una sabatina que hacía Rafael Correa, hacía una transmisión por televisión todos los sábados, que duraba horas y se transmitía en televisión nacional, el presidente agarró y dijo quién era esta persona, dio nombre, apellido y dio algunos datos críticos de esta persona. Y esta persona empezó a recibir amenazas de supuestamente anónimos. Entonces, la prensa, cualquier persona que decidía oponerse al poder del presidente empezaba a ser perseguida inmediatamente. Y no importaba realmente si es que era izquierda o derecha, porque aquí no hay precisamente un tema ideológico. No se trata de perseguir una ideología, se trata de perseguir el control absoluto del poder. Uh Y -huh. eso fue lo que eventualmente terminó consiguiendo Rafael Correa. A medida que pasa el tiempo, la gente se empezó a molestar
porque ya su popularidad empieza a descender, el país empieza a entrar en un lapsus de crisis económica, donde el Estado ya no podía seguir gastando como estaba gastando, lo mismo le pasó a Venezuela, y el presidente empieza a perder popularidad, lo que nos permite tener unas elecciones donde él termina dejando un delfín, que es Lenín Moreno, y Lenín Moreno pues nunca tuvo la aprobación ni la fuerza que tuvo Correa, entonces tampoco pudo hacer todo lo que su movimiento y sus electores esperaban, ¿no? Que era reconstruir la revolución ciudadana y reforzar al socialismo del siglo XXI en el Ecuador. Y hace más bien lo contrario, lo desmonta prácticamente, lo debilita muchísimo. Y esta vez Rafael Correa dejó, en estas elecciones últimas, dejó a un delfín nuevo, que se llama Andrés Arauz. Es una persona que ha manifestado que de llegar al poder se iban a quedar 50 años en el poder, lo cual es antidemocrático, pero por donde se vea. Y pues nada, esta persona fue derrotada en las urnas afortunadamente porque la gente, tanto de izquierda como de derecha, los demócratas en el Ecuador, estaban hartos de tiranos. Eso fue lo que pasó, eso fue vivir con Correa. Cristina, antes de hacerte la siguiente pregunta, permíteme un favor. Tenemos un problema con el micro. Algo está chocando tu micro. No sé si qué micro estás utilizando. Tal Vale. vez mi Creo que cabello. es tu cabello, sí, ¿Mejor? Mejor si te lo pones, creo que en la mano, ¿no? Para poder escucharte mejor la explicación interesante que nos estabas haciendo. A ver, no sé si ya... ¿Mejor ahí? A ver si ya lo ubicaste. Ya, yo creo que mejor ahí en la mano, Cristina. Bien, entonces, escuchándote todo esto, Cristina, lo que tú has comentado, has contado de tu país, quiero que me ayudes a definir y quiero que nos ayudes a los peruanos a comprender el concepto de socialismo del siglo XXI. ¿Qué es para ti el concepto del socialismo del siglo XXI que en tu país era representado por Rafael Correa? Yo creo que esa definición la da súper bien Fidel Castro. Fidel Castro antes de morir dio una entrevista en la cual se le están preguntando qué es el socialismo del siglo XXI. Y Fidel Castro lo define en una sola palabra y dice que es comunismo. La entrevista la pueden encontrar en YouTube, es pública, así que no va a haber ningún atado para que cualquier persona lo pueda ver. Pero en esa entrevista, Fidel Castro explica que el comunismo ha tenido una muy mala reputación, entonces que como estrategia política decidieron cambiarle el nombre y ponerle socialismo del siglo XXI, pero que el socialismo del siglo XXI es comunismo. Creo que sí. Cristina, vamos, y aparte de la libertad de prensa que nos contabas que se restringió en Ecuador, ¿qué otras libertades se afectaron durante los 11 años que estuvo Rafael Correa en el poder? Me atrevería a decir que la libertad económica también fue muy restringida. El país cambió de rumbo, de ser un país que estaba empezando a tomar la vía del desarrollo, pasamos a ser un país que retrocedió muchísimo y que dependía muchísimo de lo que ganaba vendiendo petróleo. El sector industrial ecuatoriano se vio sumamente golpeado, el sector productivo ecuatoriano se ha visto supremamente golpeado por estos años de socialismo del siglo XXI. Ecuador ha roto relaciones o ha estado a punto de romper relaciones con importantes socios comerciales. Ha permitido que, por ejemplo, China entre a ser operador en sectores estratégicos, lo cual ha sido un perjuicio económico para el país no menor. Ha habido una preventa, perdón, de petróleo y esa preventa de petróleo ha perjudicado muchísimo al país porque en vez de ganar dinero con el petróleo hemos estado perdiendo dinero con el petróleo. Entonces, realmente el país se ha visto muy golpeado económicamente por precisamente una política de intervención estatal en la economía y por una pérdida de libertad económica. También me atrevería a decir que la sociedad civil se vio muy perjudicada, porque la sociedad civil le estorbó a Correa, le estorbaba. ¿Ya? El hecho de que haya fundaciones llegando más lejos que el Estado le molestaba muchísimo. Y lo que él empezó a hacer fue emitir decretos que le hacían prácticamente la vida imposible a las organizaciones de la sociedad civil. Y con ello, la sociedad civil empezó a desaparecer.
además de la libertad política, además, perdón, de la libertad de expresión, además de la libertad económica, además de la libertad de la sociedad civil, también hubo una pérdida de libertad política muy interesante y muy fuerte en el país, porque el presidente logró llegar a disolver y llegar a debilitar muchísimo los partidos políticos adentro del país. Entonces, las figuras políticas dentro del país empezaron a desaparecer y no llegaba un momento en el cual no había quien podía reemplazar a Correa. Eh, Eso eventualmente ha ido transformándose. Los partidos que han sido moderados, incluso Ujú. moderados de izquierda, como por ejemplo la izquierda democrática, han vuelto a tomar un poco de fuerza en estos 4 años de Lenín Moreno y como que la sociedad civil está reconstruyéndose, está volviéndose a refrescar y a nivel económico de todas maneras ha pasado lo mismo. Ustedes habrán visto la caída que tuvimos en el riesgo país al día siguiente de las elecciones del Ecuador. Solo el hecho de que haya ganado Guillermo Lasso, el país ya dejó de ser un riesgo para un inversionista tan grande. Entonces, eh, ha sido sin llegar a la presidencia, hay ya un efecto Ujú. inmenso en la elección de Guillermo Lasso que nos da la esperanza de recuperar aquellas cosas que Ujú. perdimos con Correa. Claro. Cristina, en tu video dices algo interesante que quiero que nos termines de explicar en esta entrevista. Tú dices que durante estos 11 años del gobierno de Correa, durante los años del socialismo del siglo XXI en Ecuador, los demócratas le hicieron el juego. ¿Cómo así? ¿Cómo puedes describir ese proceso que hubo, no? Claro, antes de ser electo Rafael Correa, él tenía el apoyo de izquierdistas que eran en realidad demócratas, porque hay Ujú. una fracción, obviamente, de la izquierda que cree profundamente en la democracia. Algunos de ellos se denominaban la ruptura de los 25, era una organización de políticos que muchos de ellos yo consideraría que sí, son izquierdistas, pero son plenamente demócratas. Y se dejaron seducir por este personaje súper carismático, muy entretenido, innovador, novedoso, que hablaba de la patria y de la dignidad, y le empezaron a hacer el juego a Correa. Hubo muchos sectores de la izquierda que aplaudieron durante mucho tiempo la gestión de Correa. Cuando la gestión de Correa se empezó a volver totalitaria, yo me atrevería a decir ya evidentemente meses después de haber empezado el cargo. Entonces, sí, hubo una parte de la política, sobre todo de la izquierda ecuatoriana, demócratas que le hicieron el juego a Correa, porque pensaban que tenían coincidencias ideológicas. Ellos pensaban realmente que esto era un tema de ideología, cuando en realidad, como dije desde el inicio, esto no es un tema de ideología, es un tema de control total del poder del Estado, ¿ya? Que eventualmente también te produce autoritarismo, te produce abusos, te produce impunidad, eh, lo cual obviamente afecta al Estado de Derecho y afectó muchísimo al Estado ecuatoriano. Pero eso es a lo que me estoy refiriendo. Y yo Ujú. ahora vivo en Claro. Chile y veo con tristeza un factor más o menos parecido, que la izquierda democrática, los partidos de izquierda democrática, están en coqueteo constante con una izquierda radical, a la que yo sí identificaría como socialistas del siglo XXI. Y Ujú. eso es un peligro, porque cuando empezamos a radicalizarnos, la finalidad más bonita de la democracia, que es la libertad y la paz, empiezan a correr riesgo. Claro, claro, Cristina. Y en estas elecciones, ¿no?, que ganó Guillermo Lasso en Ecuador, ¿sectores de la izquierda lo apoyaron a él? Fue un apoyo implícito más que explícito. Me atrevería a decir que, por ejemplo, el votante de izquierda, de la izquierda democrática, por ejemplo, que es un partido en el Ecuador, Ujú. accedió a votar por Lazo precisamente porque entendieron que no era votar por el banquero de derecha, sino que era votar por la opción que te garantizaba libertad y democracia, ¿ya? Versus la opción que te decía que tenía toda la intención de quedarse 50 años en el poder. Entonces, más que un apoyo incondicional, fue una elección en la cual decidimos si es que queríamos retomar la libertad y la democracia o si queríamos seguir bajo un régimen que es autoritario, sin lugar a dudas.
Entonces, sí, el votante de izquierda, hubo una gran fracción del votante de izquierda que eligió a Lasso precisamente porque es un demócrata. Y eso se comprueba con una cosa súper simple, imagínate. En la primera vuelta, Guillermo Lasso saca 19,74 y en la segunda vuelta saca el 53% de los votos, Ujú. aproximadamente. Ese no es un voto duro de derecha en el Ecuador y no es el votante duro de Guillermo Lasso. El votante duro de Guillermo Lasso es uno de cada 5 más o menos personas en el Ecuador. Y esas son personas que realmente están votando convencidas por Lasso, porque realmente quieren su modelo, quieren a su persona dentro del Ejecutivo. Pero ese restante que le da el triunfo en la segunda vuelta, definitivamente es un sector más mixto. Yo creo que Guillermo Lasso entendió muy bien eso, porque en el proceso de segunda vuelta, en la campaña de la segunda vuelta, él empieza a acercarse a sectores que no se había acercado antes. Grupos de, por ejemplo, diversidad sexual. Se empezó a acercar a personas LGBTI, a grupos feministas, se empezó a acercar a grupos ambientalistas, tratar un poco más de llegar a la gente joven del país a través de las mismas redes sociales. Entonces, yo creo que eso fue algo que logró su victoria, que él pudiera hablar no solamente a su votante duro, sino adicionalmente a otros votantes y garantizándoles que él va a defender y va a respetar sus derechos y que va a respetar las diferencias dentro del país. Ujú. Cristina, quiero hacerte esta pregunta, pero más como periodista, ¿no? Como ciudadano de un país vecino al tuyo, ¿no? Perú. Eh, ¿A qué riesgos o claro, qué riesgos tendríamos como país si en el Perú elegimos un gobierno de características similares a las de Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro, evidentemente? ¿Qué riesgo estaríamos corriendo como ciudadanos? Claro, el otro día estaba viendo una entrevista del candidato de la extrema izquierda que está lanzándose para la presidencia en Perú. Y él decía que en Venezuela había democracia, que el gobierno de Maduro era un gobierno demócrata. El riesgo al que ustedes se exponen es pasar exactamente lo mismo que a nosotros nos ha pasado. Hay una sola razón por la cual el Ecuador se salva de ser Venezuela, y es que el Ecuador está dolarizado desde 1999. En el proceso, en el 1999 al 2000, Ujú. vivimos una transición del sucre, lo que para usted sería el sol, para el dólar. Entonces, eso le quitó la posibilidad a los gobiernos de turno de meter mano en la política económica del país y de poder imprimir billetes como si fueran juguetes de Monopoly. Entonces, eso fue algo que nos ha salvado. La misma suerte no la tuvo Venezuela. Eh, Mira, los socialistas del siglo XXI tienen una fórmula, ¿ya? Tienen una fórmula Ujú. para imponer su poder. Una de las partes de esa fórmula es cambiar la constitución, ¿ya? Así que no me sorprendería que de ser electo el candidato a la extrema izquierda en Perú, una de las cosas que les pueda llegar a proponer es cambiar la constitución. No me sorprendería. Me daría mucha pena ver a Perú, un país que para el resto de la región también ha sido una fuente de inspiración y de admiración de cómo ha crecido económicamente y el desarrollo que ha tenido económico, porque ha sido impresionante. Me daría mucha pena ver ese retroceso, porque lo va a haber, de seguro. Y me daría también mucha pena que el Perú se empiece a aliar con países que definitivamente no están en un régimen democrático y países que le van a solicitar el apoyo a Perú no solamente político, sino también económico. Y eso obviamente va en detrimento de los ciudadanos, Ujú. siempre. Entonces, a ti como periodista, te digo, si es que llegase a ganar el candidato de la extrema izquierda, tú lo que vas a perder es tal vez la posibilidad de criticar, de ser crítico, de tener una opinión que no sea complaciente al poder. Eso es seguramente lo primero que llegarías a perder, porque si es tal cual como sucedió en Ecuador y como ha sucedido en Venezuela y como ha sucedido también en Argentina y como está pasando en México,
seguramente eso va a ser lo primero, porque al poder absoluto y a la gente así, a los socialistas del siglo XXI les estorba la crítica. Y la prensa critica, siempre. Es su deber. Entonces, seguramente eso sería lo primero que terminarías tú como periodista perdiendo. Claro que sí, Cristina. Bueno, pues te hemos escuchado caramba, estamos viendo o quisiéramos, ¿no? No pasar por lo que lamentablemente han pasado otros países vecinos, ¿no? Cristina, ya la última pregunta para terminar esta entrevista. Vamos, te pregunté, claro, si deberíamos nosotros, a qué riesgo tendríamos, pero en corto, en concreto, ¿qué recomendación le dejarías tú al ciudadano peruano que ve en el discurso de Pedro Castillo, el candidato de la extrema izquierda en el Perú, ve en el discurso de él el, ven el discurso de él, vamos, lo que dice Castillo es, vamos a sacar a los pobres de la pobreza y vamos a los pobres, van a tener lo que tienen los ricos y todos por igual, y es el discurso de la lucha de clases, ¿no? Que me imagino que ya lo has escuchado antes. Entonces, en concreto, ¿tú qué le dirías al elector peruano que ve que con ese discurso puede cambiar la realidad o su realidad o su entorno, ¿no? La mejor forma para hacer riqueza, o sea, para salir de la pobreza es generar riqueza, ¿ya? Y honestamente, no hay un país en el mundo donde las ideas de Castillo hayan generado riqueza. No hay uno. Terminan siendo gobiernos que generan riqueza exclusivamente para quienes gobiernan. Entonces, dejarse llevar por ese discurso es honestamente un error. Y no lo estamos hablando desde una hipótesis, me permito decirlo desde la experiencia. Se terminan enriqueciendo quienes son parte del gobierno, más no los ciudadanos. Los ciudadanos terminan empobrecidos y amedrentados. Entonces, yo honestamente les sugeriría de todo corazón elegir siempre primero la vía democrática y segundo, elegir quien realmente les diga que para salir de la pobreza hay que generar riqueza. No hay que quitarle la riqueza al que está al lado, ¿ya? Al que está bien, que le vaya bien y que sea rico está perfecto, no hay ningún problema. Eh, pero la fuente de nuestro progreso como ciudadanos no puede ser el odio hacia el que le va bien o el resentimiento hacia el que le va bien, porque eso nunca sale bien. No se dejen instrumentalizar, no se dejen usar, porque ese tipo de políticos en realidad lo que van a cambiar es su entorno, ¿ya? Castillo, si llega a ser electo, será él quien salga de la pobreza y pase a ser uno más de los tantos millonarios dictadores como Fidel Castro, como la misma familia de Maduro. Entonces, no se dejen instrumentalizar, es una mentira, les están usando como instrumentos, les están usando como carne de cañón. Eh, y traten de aprender de la experiencia de los otros países que hemos pasado por lo mismo. No se olviden de mirar a los vecinos, incluso para saber qué es lo que no tienen que hacer. Entonces, eso es lo que les podría decir. Me hubiera gustado que en mi país alguien lo hubiese dicho con fuerza, y si hubo alguien que lo dijo con fuerza, qué pena no lo escuchamos. Y nos arrepentimos inmensamente. El giro que hemos dado con estas últimas elecciones es la demostración clara de que nos arrepentimos del modelo que seguimos durante tantos años, que fue desastroso. Bien, Cristina, te agradezco por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Oscar. Gracias por esta invitación. Un abrazo a Perú, país hermoso. Y ojalá que salgan bien librados de esta elección que está difícil, porque Keiko Fujimori tampoco es una opción espectacular. No sé, no me parece una opción muy buena tampoco. Pero ojalá que salgan bien librados. Sí, claro que sí. Esperemos de verdad. Muchas gracias, Cristina. Bien, fue Cristina Villagómez, abogada ecuatoriana, especialista en derechos humanos, ¿no? Ella de su experiencia nos contaba lo que vivió Ecuador
estos años de Rafael Correa en el poder, en donde se implementó esta ideología llamada el socialismo del siglo XXI. Cristina ya lo explicó y explicó qué es y explicó qué significa. Es en realidad supresión de libertades como la libertad de opinión, la libertad de expresión, ¿verdad? Y entre otras cosas. Si usted quiere volver a ver esta entrevista, lo puede hacer en la página web de Perú 21, www.peru21.pe. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.